Buenas tardes. Con mi compañera Brenda vamos a explicar el siguiente artículo que tiene que ver mucho, se relaciona mucho con el artículo de nuestras compañeras que explicaron previamente. Nuestro artículo es de Ángela Alsina y se llama Más allá de los contenidos, los procesos matemáticos en educación infantil. Los procesos matemáticos en esta etapa de educación infantil son herramientas que proporcionan a las matemáticas trabajar los diferentes contenidos. En el currículo de matemáticas ha establecido cinco procesos matemáticos: resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, representación y conexión. A continuación explicaré cada una de ellas. En cuanto a la resolución de problemas, permite aplicar diversas estrategias para resolver un problema, controlando y reflexionando sobre dicho proceso. En cuanto al razonamiento y la demostración, permite desarrollar diversos argumentos, como también así después poder comunicar los pensamientos. Con respecto a la comunicación, permite comunicar pensamientos, analizar y evaluar los mismos. En cuanto a las conexiones entre las ideas matemáticas, permite aplicar ideas en otros contextos. En cuanto a la representación, podemos crear, usar, registrar y comunicar diversas ideas, seleccionando, aplicando y traduciendo para resolver problemas. En cuanto a la presencia explícita de procesos matemáticos, la resolución de problemas en el primer ciclo permite la participación en diversas actividades mediante juegos simbólicos. En el segundo ciclo se trabajan actividades mediante juegos motores, sensoriales, simbólicos y juegos de reglas que permiten el interés por asumir responsabilidades por parte de los infantes. El razonamiento y la demostración en el primer ciclo tiene que ver con la exploración y la observación de objetos, como es abrir, golpear, enroscar, etc. En el segundo ciclo, con la discusión, la reflexión, la valoración y el respeto por las normas colectivas. La comunicación en el primer ciclo permite el reconocimiento de nociones espaciales, como es abierto, cerrado, adentro, afuera, arriba, abajo. En el segundo ciclo permite la utilización progresiva del lenguaje oral mediante la escucha activa y la participación en las actividades. Bien, en el proceso de conexión, en esta etapa el currículum se desarrolla en tres áreas: conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes, comunicación y representación. Esta estructura ayuda a sistematizar y planificar la actividad docente. Se debe ayudar a los niños a establecer relaciones entre los diversos elementos que se tengan en consideración. En representación, en el primer ciclo, los niños tienen gusto e interés por manipular textos escritos en diferentes soportes, ya sean libros, revistas, carteles. De esta forma, iniciándose en la diferenciación entre las distintas formas de expresión gráfica, ya sean dibujos, números, lengua escrita. Dentro del segundo ciclo se basa en el acercamiento de la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. Como se indicaba, la presencia explícita del proceso de pensamiento matemático se encuentra en la resolución de problemas, donde se plantea sobre todo en forma de juegos, puesto que tiene una característica muy similar, ya que habitualmente los juegos empiezan con la introducción de una serie de reglas, y para avanzar en el dominio del juego se va adquiriendo técnicas y estrategias que conducen al éxito. En el razonamiento y la demostración, este proceso de pensamiento matemático se pone en manifiesto sobre todo en actividades de relación o comparación de cualidades sensoriales, cantidades, a través de clasificación o de ordenaciones y correspondencias. Dentro de la comunicación aparecen insistentemente en las instrucciones curriculares, enfatizando el uso progresivo del léxico adecuado, la expresión de ideas de manera oral, la escucha a los demás, etc. En la representación se pone en manifiesto que durante la educación inicial, los niños y niñas deben distinguir diferentes formas de expresión gráficas e iniciarse en la notación escrita como medio para comunicarse.
Dentro de las conexiones se pone de manifiesto la interdisciplinaridad, es decir, la relación intrínseca entre los contenidos de las tres áreas del currículo. En el apartado se presentan experiencias en las que se trabajan de manera integrada los contenidos y los procesos matemáticos. Comenzamos con la primera experiencia, aprendemos matemática en el patio del colegio. Es en un nivel de 3 a 5 años. En cuanto a la matematización del contexto, el contexto de aprendizaje escogido para llevar a cabo esta experiencia es en el patio de la escuela. Es un contexto cercano a la vida de los niños. Este espacio permite trabajar contenidos matemáticos como razonamiento lógico, de numeración y cálculo, geometría de medida o bien de estadísticas y probabilidad. En cuanto al trabajo previo en el aula, una vez establecidos los contenidos y la manera de trabajarlos, se hace una asamblea para explicar a los niños y niñas que van a salir al patio a contar los objetos que hay, a observar formas, etcétera, para aprender matemáticas. Dentro del trabajo en el contexto, los alumnos realizan varias actividades en el patio, formuladas básicamente en forma de preguntas, de manera que supongan pequeños retos a resolver. Preguntas como, ¿cómo son las paredes de los edificios del colegio? ¿Cuántos objetos hay en el patio? ¿Hay más alumnos o columnas? Y por último, dentro del trabajo posterior en el aula, se realiza un diálogo para compartir los conocimientos y se fomenta la representación de los descubrimientos hechos en un papel en blanco. Algunos contenidos y procesos matemáticos que se pueden trabajar dentro del patio pueden ser el contenido, razonamiento lógico matemático, se lleva a cabo la resolución de problemas, se trabaja con preguntas tales como ¿cómo son los objetos que vemos en el patio? ¿Qué parecidos y qué diferencias hay entre los diferentes edificios del colegio? En el razonamiento y demostración se comparan calidades de los objetos en el patio. La comunicación y representación se expresa oralmente, respuestas a preguntas planteadas. En conexiones se escriben los nombres de los colores. En el contenido, numeración y cálculo, en la resolución de problemas, se realizan preguntas tales como ¿qué edificio hay en el patio? ¿Cuántos mosaicos y ventanas hay? Dentro del razonamiento y demostración, se comparan cantidades de objetos en el patio. En comunicación y representación, se expresan representaciones cuantitativas que pueden establecerse. Y en conexiones se trabaja el conocimiento del medio, observando al patio. En geometría, en cuanto a la resolución de problemas, ¿qué recorridos podemos hacer para ir desde la clase a la zona del patio? Razonamiento y demostración permite argumentar el recorrido más corto para ir al patio. Comunicación y representación, explicar los demás recorridos con vocabulario específico, delante, detrás, demás. Conexión, dibujar el plano del patio. En cuanto a medida, en resolución de problemas, se realiza la pregunta ¿cómo podemos saber cuánto mide largo y ancho el patio? En razonamiento y demostración, argumentar la medida del patio, con manos, con piezas, etc. En comunicación y representación, explicar objetos usados para medir. Y en conexiones, palabras largas y cortas. Por último, en el contenido de estadísticas y probabilidad, se lleva a cabo la resolución de problemas con preguntas como ¿qué tiempo hace hoy? ¿Qué probabilidad de que llueva? En razonamiento y demostración se argumentan ideas propias. En comunicación y representación se describen datos recolectados. Y en conexiones el tiempo atmosférico. A modo de representación, le adjuntamos la imagen de la actividad que antes hemos mencionado. También podemos destacar que estos contenidos y procesos matemáticos se pueden trabajar en el patio del jardín, pero también así en la plaza de la ciudad. Agradecemos a todos por escucharnos y damos el paso a nuestras compañeras.